Y aquí va un dato interesante. En Pudgehei se encuentra uno de los complejos de cuevas kársticas más grandes de China, con una longitud que supera los 3 kilómetros. Estas cuevas guardan muchos secretos y solo los investigadores más valientes pueden aventurarse en sus profundidades. En el Valle de la Luna Azul se encuentra algo asombroso. 38 lagos con agua cristalina que reflejan el cielo como un espejo. Imagina que estás de pie junto a uno de ellos y en el aire flota el aroma de flores silvestres, mientras que a tu alrededor se alzan majestuosas cimas de montañas de hasta 3.000 metros de altura. Pero esto no es lo más extraño. Las aguas de estos lagos cambian de color según la hora del día y la estación, desde un azul brillante hasta un verde profundo y hasta transparente. ¿Cómo es posible? Todo se debe a los minerales y microbios que habitan en estas aguas, creando verdaderas obras de arte. ¿Sabías que hay algo aún más sorprendente? En el valle puedes encontrar especies raras de animales, como los cisnes negros, que solo habitan en esta región. Estas aves elegantes pueden alcanzar una longitud de hasta 1 metro y su envergadura de alas puede llegar a 1,5 metros. Cuando caminas por los senderos del valle, puedes toparte con ruinas antiguas y restos de viviendas de los pueblos que vivieron aquí hace más de 2.000 años. Su cultura sigue viva en las tradiciones y festividades, y los habitantes locales hablan con orgullo de sus antepasados. Y aquí tienes otro dato impactante. La altura de algunas rocas en el valle puede alcanzar los 800 metros y han creado ecosistemas únicos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estas montañas no solo impresionan por su tamaño, sino que también son hogar de una gran variedad de flora y fauna. Es un lugar donde la historia y la cultura se entrelazan, creando una experiencia única que es imposible olvidar. Y lo más asombroso de todo es que, en pleno verano, puede presumir de temperaturas de hasta 35 grados, pero sus noches están llenas de frescura y brisa, como en un lugar montañoso. Imaginen terrazas que se enroscan por las laderas de las montañas, creando la impresión de que la propia naturaleza ha decidido pintar un cuadro. Las terrazas de Lunchi, situadas en el condado de Luncheng, ocupan una superficie superior a los 8.000 hectáreas y no solo son un espectáculo increíble, sino también el resultado del trabajo de las personas que durante siglos han cultivado estos campos. ¿Saben qué hacen los habitantes locales con su tierra? Utilizan métodos tradicionales de riego que aseguran que cada terraza tenga agua, permitiéndoles cultivar arroz a una altura de hasta 900 metros sobre el nivel del mar. Es como si estuvieran viendo una gigantesca escalera, donde cada escalón está lleno de verdes arboledas y arroz dorado. Pero esto no es lo más extraño. Durante la temporada alta, aquí se pueden ver las terrazas transformándose en espejos que reflejan el cielo cuando el nivel de agua es alto. Estos reflejos crean la ilusión de que los arrozales se conectan con las nubes y muchos turistas vienen aquí para capturar este momento. Ahora imaginen que en esta región viven alrededor de 60.000 personas y la mayoría de ellas sigue un estilo de vida tradicional, preservando las únicas costumbres culturales. Cada año se celebran festivales aquí, cuando los habitantes locales se reúnen para celebrar la cosecha, y estos eventos atraen a miles de turistas. El emperador se sentaba en un trono del tamaño de una pequeña habitación, rodeado de su séquito, que estaba dispuesto a cumplir cualquier deseo suyo.
Y lo más misterioso de todo, solo en 1912 la ciudad prohibida fue abierta al público en general, y desde entonces su grandeza solo ha crecido. El Templo del Cielo en Pekín no es simplemente una obra arquitectónica, sino un lugar donde los emperadores realizaban rituales para apaciguar a los cielos. Imaginen, cada año sacrificaban 12.000 ovejas para obtener una buena cosecha. No era solo un rito, sino una verdadera ceremonia en la que participaban miles de personas. Las paredes del Templo del Cielo están rodeadas de jardines que ocupan una superficie de 38 hectáreas. Estos jardines no solo son bellos, sino que están cuidadosamente diseñados. Cada árbol, cada arbusto, fue plantado siguiendo principios astronómicos. Pero lo más asombroso es la acústica única. Si te paras en un punto determinado, puedes escuchar un sonido a distancia, como si estuviera sonando justo a tu lado. ¿Saben qué es lo más fascinante? El Templo del Cielo fue construido sin utilizar clavos. Todas las estructuras se conectan mediante sistemas cuidadosamente diseñados de ranuras y espigas. Este método permitió conservarlo en perfectas condiciones durante siglos, a pesar de las duras condiciones climáticas. Ahora imaginen la parte más majestuosa, el pabellón circular de oración por la cosecha, que tiene una altura de 38 metros. Su techo está adornado con tejas de un azul brillante que simbolizan el cielo. Pero lo más asombroso es que en Shenzhen se ha construido el rascacielos más alto de China, el Loto, con 362 metros de altura, que atrae cada día más turistas. Este edificio no solo es un símbolo de la ciudad, sino una verdadera ícono de la arquitectura que cambia el horizonte de Shenzhen. El lago Sihu en Hangzhou ocupa una superficie superior a 6 kilómetros cuadrados. Imagínese cómo sus aguas cristalinas reflejan el cielo y alrededor florecen miles de lotos en flor. Este lugar ha inspirado a poetas y artistas durante siglos y no es de extrañar. Cada rincón del lago está lleno de historia y belleza. ¿Sabe qué hace que este lago sea especial? No solo tiene vistas pintorescas, sino también atracciones únicas como islas con pagodas antiguas y puentes que te transportan a otro mundo. Cada puente que une las orillas parece invitarlos a un paseo por las páginas de la cultura china. Pero esto no es lo más extraño. Alrededor del lago hay 8 famosos paisajes y cada uno tiene su propia leyenda. Por ejemplo, 3 sombras lunares en el lago no es solo un hermoso paisaje, sino un símbolo de la unidad entre la naturaleza y el hombre que invita a la reflexión. Y ahora imagine esto. Durante muchos siglos, Sihu ha vivido numerosos eventos históricos, incluyendo cambios dinásticos y revoluciones culturales. En el siglo XVIII se construyó el Palacio de las Aguas, que servía como lugar de descanso para los emperadores. Es interesante que en este palacio se guardaban libros raros y obras de arte que ahora se pueden ver en los museos. Estas historias de valentía y destreza fascinan a los turistas e investigadores. Y lo que es aún más emocionante, el cañón es parte de un ecosistema más amplio donde se encuentran más de 200 especies de aves. No es solo un lugar para pasear, sino un verdadero paraíso para los ornitólogos y los amantes de la naturaleza. Imagina un paisaje donde las montañas parecen esculpidas en musgo verde y un río serpenteante refleja sus formas en sus aguas.
La zona pintoresca del río Li, que se extiende por más de 130 kilómetros, es considerada uno de los lugares más bellos de China. ¿Sabías que aquí se encuentra una de las montañas más fotografiadas del mundo? La montaña del pie de elefante, que alcanza una altura de 60 metros. Pero eso no es todo. En esta zona también se pueden encontrar formaciones kársticas que se han formado a lo largo de millones de años. Algunas de ellas alcanzan una altura de hasta 800 metros y crean arcos naturales únicos, ideales para fotos perfectas. ¿Te imaginas cómo se ven estas rocas bajo la niebla matutina? Es un espectáculo que deja sin aliento. Lo que realmente impresiona es que los habitantes locales dicen que el río Li cambia de color según la hora del día. Por la mañana brilla con un azul turquesa, mientras que por la tarde se vuelve de un azul profundo. Esto ocurre gracias a ciertos minerales en el agua y la luz que cae sobre ella a diferentes ángulos. Además, en esta zona viven más de 100 especies de aves, lo que convierte este lugar en un paraíso para los amantes de la observación de la naturaleza. Por ejemplo, podrás ver a las raras garzas negras que actúan como adornos vivos en el fondo verde. Lo más interesante es que estas tejas se fabricaban a mano. Cada una es única. Pero eso no es todo. El Templo del Cielo no solo es un lugar sagrado, sino también un observatorio astronómico. Los emperadores lo utilizaban para observar cuerpos celestes. ¿Cuántos de estos observatorios se han conservado hasta nuestros días? Imagina una estatua tallada en la roca que alcanza una altura de 20 metros. No es solo una obra de arte, sino un verdadero gigante que mira al río Minjiang desde hace más de 1000 años. Pero esto no es todo. El gran Buda de Leshan fue creado no solo como símbolo de la religión, sino como respuesta a profundos problemas sociales de la época. Los barcos a menudo se hundían en ese lugar, y los residentes locales esperaban que la estatua los protegiera de las desgracias. Además, la creación de esta colosal figura llevó casi un siglo, y para completarla se necesitaron más de 30.000 horas de trabajo. ¿Sabías qué más es asombroso? La estatua está hecha de arenisca roja y tiene detalles tan precisos que los ojos del Buda parecen vivos. Además, en sus hombros pueden caber varias personas. La anchura de los hombros es de 8 metros. Y aquí es donde realmente se vuelve increíble. Gracias a cálculos especiales, el agua del río refleja la estatua, creando la ilusión de que el Buda flota sobre el agua. Esto atrae a millones de turistas, pero no todos saben que durante su construcción se utilizaron métodos que estaban en la frontera de la ciencia ficción para su tiempo. Si pensabas que una obra de arte tan grande no podría haber sido olvidada, te sorprenderá saber cómo muchos conocen al Buda, pero no su increíble tecnología de creación. La estatua fue equipada con un sistema de drenaje que previene su destrucción por lluvias e inundaciones, y este sistema sigue funcionando hasta hoy. El Cañón del Tigre Saltarín no es solo un lugar pintoresco, sino una verdadera arena natural, donde la naturaleza muestra su fuerza. Imagina un río Yangtze que se estrecha hasta 30 metros de ancho, cayendo desde una altura de más de 2.000 metros, formando uno de los cañones más profundos del planeta. Las leyendas locales
Cuentan cómo los tigres saltaban sobre estrechos tramos del cañón para escapar de sus perseguidores. Es interesante que el nombre del cañón no solo proviene de mitos, sino también de eventos reales. En esta región habitaban especies raras de animales salvajes, incluyendo leopardos de nieve y osos negros. Mira las rocas que se elevan hacia el cielo a más de 800 metros. Parecen haber sido talladas por un cuchillo gigante. Estas formaciones masivas están compuestas por rocas únicas como el pizarra y el granito, lo que convierte al cañón en un verdadero laboratorio para los geólogos. Pero esto no es todo. En el cañón hay lugares donde la profundidad del río alcanza los 130 metros y los lugareños aún cuentan historias sobre cómo valientes intentaron cruzar las aguas turbulentas. Estos hogares pueden estar en pie durante 400 años, lo que los convierte en verdaderos testigos de la historia. Además, algunos tulou son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, lo que subraya su importancia cultural. Estos únicos edificios continúan atrayendo a turistas de todo el mundo que desean conocer más sobre la cultura Hakka y su arquitectura increíble. En la cima de 8.818 metros, el monte Everest no es solo el punto más alto de la Tierra, sino también un verdadero símbolo de la ambición humana. Cada año, miles de alpinistas intentan conquistarlo, pero ¿sabías que solo alrededor del 30% de ellos lo logran? Esto se debe a las condiciones extremas, como vientos huracanados, temperaturas bajas y una escasez de oxígeno que en la cima del Everest es solo una tercera parte del nivel del mar. Imagina esto, la temperatura puede bajar hasta menos 50 grados Celsius y el viento puede soplar a una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora. Es como si intentaras mantenerte en el borde de un huracán. Pero esto no es todo. En los últimos años, la montaña se ha convertido en un campo de batalla por los recursos y la seguridad. Cada año, en sus laderas, quedan decenas de toneladas de basura, incluyendo restos de tiendas de campaña e incluso restos humanos, lo que convierte la ascensión en una prueba tanto física como moral. Lo más sorprendente es que, a pesar de todas las dificultades, la popularidad de la ascensión al Everest sigue creciendo. En el siglo XXI, el número de permisos para la ascensión ha aumentado más del doble en comparación con los años 90. Pero ¿qué motiva a las personas a arriesgar sus vidas por un solo momento en la cima del mundo? La respuesta reside en el deseo de superarse a uno mismo y experimentar el espíritu de la aventura. Y a pesar de todos estos hechos, lo más asombroso es que una parte de la muralla fue construida con estructuras de tierra y madera, lo que la hacía ligera y flexible, capaz de resistir el paso del tiempo. El secreto de la fortaleza de las murallas radicaba en su arquitectura única, que deja a la gente perpleja. Phenhuan no es solo una ciudad, sino una verdadera obra de arte en movimiento, donde se mezclan estilos arquitectónicos de diferentes épocas. Imagina calles empedradas con piedras lisas, a lo largo de las cuales se alzan casas con techos inclinados como los nidos de las golondrinas. Estas construcciones, levantadas hace más de 500 años, han conservado su belleza original gracias a métodos de construcción únicos. ¿Sabes qué hace a Phenhuan especialmente atractivo?
Cada año se celebran aquí festivales tradicionales a los que acuden miles de personas de todos los rincones de China. Durante estos festivales se lanzan farolillos brillantes en los ríos, iluminando el cielo nocturno y creando una atmósfera mágica que es difícil de olvidar. Pero esto no es lo más asombroso. En esta ciudad puedes encontrar templos que han sido lugares de adoración desde la época de la dinastía Ming. Uno de ellos, el templo Huangshan, está rodeado de árboles antiguos que tienen más de 200 años y su arquitectura es tal que incluso los constructores modernos podrían envidiarla. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En las calles de Fenghuang puedes encontrar no solo a los residentes locales, sino también a descendientes del pueblo Tujia, que aún conservan sus tradiciones, visten trajes nacionales coloridos y están dispuestos a compartir historias sobre sus antepasados, que vivieron aquí mucho antes de la llegada de las tecnologías modernas. Imagina que en esta ciudad hay más de 100 tipos de cocina local, algunos de cuyos recetas se han conservado desde tiempos antiguos. Por ejemplo, los famosos raviolis con relleno de mariscos frescos que se preparan según una técnica única que se transmite de generación en generación. Fenghuang no es solo otro destino turístico. ¿Sabe qué es aún más asombroso? El lago Sihu se convirtió en un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2018, confirmando su importancia para la cultura mundial. Cada año millones de turistas llegan aquí para tocar la historia y sentir la magia de este lugar. El jardín del humilde funcionario, conocido como Chuzhen Yuan, ocupa una superficie de aproximadamente 4 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los jardines más compactos, pero también más diversos de China. Imagina, cada planta, cada piedra aquí, lleva consigo múltiples historias relacionadas con la cultura y la filosofía del país. En este jardín encontrarás más de 200 especies de plantas, seleccionadas con cuidado para crear armonía y equilibrio, al igual que sus antecesores. ¿Sabías que aquí se utilizaron técnicas únicas de diseño paisajístico, como puentes de piedra y senderos serpenteantes, que crean un efecto de sorpresa en cada paso? Pero esto no es todo. En el centro del jardín hay un estanque que refleja la naturaleza circundante y crea la ilusión de infinito. Está rodeado de diversas plantas que crean rincones acogedores y en la sombra de los árboles puedes encontrar pequeños pabellones destinados al descanso y la meditación. El misterio de este lugar radica en que cada elemento del jardín ha sido cuidadosamente diseñado. Por ejemplo, ¿sabías que algunas piedras fueron traídas de lejanas montañas? No solo decoran el jardín, sino que también simbolizan la conexión del hombre con la naturaleza y las fuerzas eternas. El jardín se ha convertido no solo en un lugar para la contemplación, sino también en un centro cultural donde se realizan exposiciones y talleres de arte tradicional. Si pensaban que estos solo son paisajes hermosos, les espera una sorpresa. Las terrazas de Lunchi fueron reconocidas como uno de los lugares más fascinantes del mundo gracias a su arquitectura y ecosistema. ¿Sabían que aquí se pueden encontrar especies raras de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar? En el pueblo de Chajuxin, cada casa no es solo un hogar, sino una verdadera joya arquitectónica realizada en madera y piedra. Imagina que la altura de algunos edificios llega a los 32 metros y cada uno de ellos está adornado con tallas que narran historias de sus antepasados.
Pero esto no es lo más asombroso. En Chayuxin puedes ver puentes únicos, construidos sin un solo clavo. Estas estructuras, que pueden tener hasta 100 metros de longitud, conectan diferentes partes del pueblo y no solo sirven como rutas de transporte, sino también como símbolos de unidad. ¿Sabes qué es aún más impresionante? Los habitantes locales celebran festivales tradicionales durante los cuales organizan desfiles coloridos que recuerdan reconstrucciones históricas. Durante estos días, las calles se llenan con el sonido de la música folclórica y el aroma de la cocina local, como el caldo de fideos de arroz que se prepara según recetas ancestrales. Cada año, miles de turistas visitan Chayuxin para ver no solo la belleza de la naturaleza, sino también la rica cultura del pueblo Dong. En este rincón de China se han conservado tradiciones que tienen más de 2000 años y que aún viven en el corazón de la gente. Según los datos más recientes, el ejército de terracota fue descubierto por casualidad en 1974, cuando los agricultores cavaban la tierra para hacer un pozo. Desde entonces, este lugar se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, atrayendo a millones de personas que desean ver este milagro. El Palacio del Potala no es solo una obra arquitectónica, sino un símbolo majestuoso de la cultura tibetana, con una altura de 130 metros. Cada lado del palacio está rodeado por murallas de hasta 3 metros de grosor, y en sus laberintos se encuentran más de 1000 habitaciones. Cada una de ellas tiene su propia historia y propósito, desde grandes salones de reuniones hasta tesoros con reliquias religiosas que han sido guardadas durante siglos en este lugar sagrado. Pero esto no es lo más extraño. ¿Sabías que en el Potala se encuentra una estupa sagrada que contiene los restos del propio Dalai Lama? Está cubierta con láminas de oro y su altura supera los 2 metros. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente increíbles. En el Potala no solo hay artefactos religiosos, sino también bibliotecas enteras con manuscritos antiguos. Algunos de estos textos fueron escritos hace más de 1000 años y aún conservan los secretos de la filosofía y la medicina tibetanas. Si pensabas que esto era asombroso, prepárate para lo siguiente. El palacio fue construido sin tecnologías modernas. Para su construcción solo se utilizaron piedras y madera, y los trabajadores subían los materiales a la altura utilizando cuerdas y mecanismos simples. Las habitaciones interiores están decoradas con pinturas delicadas que narran leyendas budistas. En esta zona pintoresca del río Li también existe la tradición de celebrar festivales donde los habitantes muestran sus habilidades en la navegación en botes de bambú. Estos botes, de unos 10 metros de longitud, están hechos de tallos de bambú flexibles, lo que les da ligereza y maniobrabilidad. Las cuevas de Mogo, en la provincia de Gansu, no son simplemente una colección de cuevas, sino un complejo que consta de más de 600 grutas, muchas de las cuales están adornadas con frescos y estatuas que datan de más de 1000 años. Imaginen que las paredes de estas cuevas están cubiertas con imágenes brillantes que podrían rivalizar con las obras de arte contemporáneas. Aquí hay escenas de la vida de Buda, criaturas míticas y plantas exóticas. Cada fresco cuenta su propia historia, y algunos de ellos se conservan tan bien que su color y detalles siguen impresionando hoy en día. En algunas grutas se han conservado pavimentos mosaicos
creados con más de 1 millón de fragmentos de vidrio y cerámica. ¿Saben qué es aún más asombroso? En una de las cuevas hay una estatua de Buda de aproximadamente 18 metros de altura, rodeada de impresionantes imágenes de seres celestiales, que se considera una de las estatuas más grandes del mundo. Pero esto no es lo más extraño. El 80% de todas las obras de arte budista conservadas en China se encuentran aquí. Además, a principios del siglo XX, se encontraron aquí antiguos rollos conocidos como rollos de Dunhuang, que contienen textos relacionados con diversos aspectos de la vida de esa época, desde las enseñanzas budistas hasta las tareas cotidianas. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas. Estos rollos contenían información que podría cambiar la visión de toda una época. Solo una parte de los 30.000 manuscritos fue traducida. Así, en una de las cuevas, los científicos encontraron incluso textos que describen estrategias militares utilizadas en aquellos tiempos lejanos. Este lugar ha inspirado a muchos artistas y poetas, y hoy en día su atmósfera sigue atrayendo a personas creativas. ¿Cuántas más secretos aún se ocultan tras sus verdes paredes? Por ejemplo, en el jardín hay especies raras de plantas que solo se encuentran aquí, y su historia es fascinante. Con una altura de 360 metros, la torre de televisión de Cantón en Guangzhou no es solo un edificio, sino un verdadero prodigio de la ingeniería. Fue completada en el año 2010 y de inmediato llamó la atención por su diseño único, que recuerda a una espiral que se enrolla hacia el cielo. Imagina que en la cima de la torre hay una plataforma de observación desde la cual se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y el río Pearl. Pero ¿qué pasaría si te dijera que a una altura de 200 metros hay un restaurante giratorio que te permite disfrutar de la comida mientras te giras lentamente alrededor de tu eje? No es solo una comida, es una verdadera aventura. ¿Sabías que algo aún más emocionante? La torre de televisión de Cantón fue la más alta del mundo hasta el año 2012, cuando fue superada por la torre de Tokio. Sin embargo, esto no impidió que entrara en el libro Guinness de los récords gracias a su asombrosa estructura, que incluye más de 30.000 diodos LED que iluminan su cielo nocturno. Por cierto, en la torre también hay otros atractivos interesantes, como una caminata extrema a una altura de 300 metros, donde los valientes pueden caminar por el borde de la plataforma de observación, asegurados a la seguridad. Y ahora, imagina que la altura de caída libre desde esta plataforma es de 30 metros. No es para los débiles de corazón, pero la adrenalina está garantizada. Dentro de la torre también hay un museo que narra la cultura e historia de Guangzhou. ¿Sabías que esta ciudad fue una de las primeras en China en desarrollar el comercio internacional? Hace cientos de años se convirtió en la puerta al mundo para muchas naciones europeas. Cada soldado del ejército de terracota tiene características faciales únicas. Ninguno se repite. Esto los hace parecerse a verdaderos guerreros, de los cuales aquí había más de 8.000. Pero lo más sorprendente es que algunas de las estatuas estaban pintadas con colores brillantes que con el tiempo se desvanecieron, pero aún conservan rastros de sus tonos originales. Para crear este ejército se utilizaron tecnologías complejas, incluyendo el uso de moldes para la producción en masa. Sin embargo,
A pesar de esto, cada estatua fue trabajada a mano para darle individualidad. Imagina que los maestros trabajaron en cada detalle, desde las armaduras hasta las expresiones faciales, creando obras de arte únicas. Pero esto no es todo. Bajo tierra, donde fueron enterradas las estatuas, los arqueólogos encontraron no solo guerreros, sino también carros de combate, caballos y hasta armas. Estos hallazgos hablan de la grandeza del Imperio Qin, que buscaba reflejar su poder incluso en la vida después de la muerte. ¿Qué más puede ocultarse bajo la capa de tierra? Las investigaciones continúan, y resulta que en las fosas vecinas pueden encontrarse no solo estatuas, sino también almacenes enteros con artefactos. Esto abre perspectivas increíbles para el estudio de la historia de la antigua China. Las cuevas de Mogo no son solo un monumento arquitectónico, sino un tesoro de conocimientos sobre la cultura e historia que sigue asombrando a los investigadores. Y lo más increíble es que, según los arqueólogos, en las cuevas aún hay decenas de grutas no descubiertas que podrían contener obras de arte únicas. Las terrazas de arroz de Yuanyang no son solo paisajes hermosos, sino una verdadera revolución ingenieril creada por la humanidad. Imaginen que estas terrazas ocupan una superficie de aproximadamente 36.000 hectáreas y fueron formadas con un sistema de riego complejo que permite recoger agua de lluvia y ahorrar recursos en condiciones montañosas. ¿Sabía que algunas de estas terrazas se encuentran a una altura de hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar? Esto significa que los agricultores trabajan en condiciones donde el aire es escaso y la temperatura puede variar entre 0 y 20 grados. Sin embargo, esto no detiene a los residentes locales. Utilizan sus métodos tradicionales de cultivo de arroz que se transmiten de generación en generación. La complejidad de estas terrazas no radica solo en su tamaño, sino también en que fueron construidas teniendo en cuenta el relieve natural. De esta manera, cada terraza puede retener hasta 25.000 litros de agua. Ahora, imagine cómo estas terrazas se convierten en espejos durante la temporada de lluvias, reflejando nubes y sol, creando un espectáculo que deja sin aliento a los turistas de todo el mundo. Pero esto no es lo más asombroso en las Es fascinante, pero en algunos lugares incluso se pueden encontrar antiguos templos budistas escondidos entre las rocas. ¿Saben cuántas personas visitan este milagro de la naturaleza cada año? Aproximadamente 3 millones. Cada uno. La ciudad prohibida en Pekín no es simplemente un complejo palaciego, sino una verdadera fortaleza donde, en una plaza de 800.000 metros cuadrados, se encuentran más de 900 edificios. Imagina, cada uno de estos edificios está decorado con tallas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. ¿Sabías cuánto tiempo llevó construirla? Más de 14 años. No son solo piedras y techos. En la arquitectura se utilizan conceptos filosóficos como el simbolismo de los elementos y los colores que reflejan la armonía entre el cielo y la tierra. Pero eso no es todo. En la ciudad prohibida puedes ver cómo los emperadores gobernaban su estado desde detrás de murallas que eran tan altas como un edificio de 5 pisos. Estas murallas no solo protegían, creaban un mundo entero donde el acceso a un ser humano común estaba prohibido.
Cada año, este lugar atrae alrededor de 7 millones de turistas que desean tocar la historia y descubrir los secretos ocultos tras sus murallas. Aquí se guardan increíbles artefactos, desde joyas hasta manuscritos antiguos. Y ahora, imagina que cada mañana aquí se celebraban ceremonias que duraban varias horas y a las que asistían miles de personas. Y aquí hay otro dato interesante. Aquí puedes encontrar grandes bosques de bambú, donde los tallos alcanzan una altura de hasta 25 metros. Estos bosques no solo inspiran a artistas y fotógrafos, sino que también son una fuente de material vital para los habitantes locales. Imagina estructuras que parecen anillos gigantes rodeados de montañas verdes. Estos hogares de tierra, conocidos como tulú, pueden tener un diámetro de hasta 100 metros y alojar a hasta 300 personas. Fueron construidos principalmente por el pueblo Hakka, que buscaba protección contra amenazas externas. Desde el exterior, los tulou parecen fortalezas con gruesas paredes que alcanzan la altura de 3 pisos. Es interesante que las paredes están hechas de una mezcla de materiales, arcilla, piedras y madera, lo que proporciona una excelente aislación térmica y protección contra la lluvia. Estos hogares se construían sin el uso de clavos y sus estructuras se basan en complejos enlaces de madera. Dentro de los tulú reina una atmósfera única. Cada piso tiene una función diferente. En el primer piso se encuentran las cocinas y los almacenes, mientras que en los pisos superiores están las habitaciones. Las ventanas a menudo dan al patio interior, creando una sensación de comodidad y protección. Pero lo que realmente resulta intrigante es que muchos tulou tienen pasajes secretos que se utilizaban para salir rápidamente en caso de un ataque. Pero esto no es lo más extraño. En algunos tulou se pueden encontrar elementos arquitectónicos únicos, como escaleras giratorias y hasta hornos de cerámica que funcionan según el principio de las estufas de leña. ¿Sabes qué es aún más sorprendente? Imagina estar en la cima de una de estas rocas y ver cómo el sol se pone lentamente en el horizonte, iluminando el valle con rayos dorados. Este momento quedará grabado en tu memoria, porque en Lhasa, la naturaleza misma se convierte en parte de un viaje fascinante. Shenzhen no es solo una ciudad, sino un verdadero gigante que en los últimos 40 años ha crecido de una pequeña aldea pesquera a una megaciudad con más de 12 millones de habitantes. Imagina que cada día llegan miles de migrantes en busca de una mejor vida y la ciudad sigue creciendo como si estuviera en ebullición. ¿Sabías que Shenzhen se ha convertido en el centro de las altas tecnologías e innovaciones? Aquí tienen sus sedes empresas como Huawei y Tencent, que han transformado el mercado global. El 80% de los teléfonos móviles fabricados en China se ensamblan en esta ciudad. Pero esto no es lo más impresionante. En Shenzhen se encuentra el mayor mercado electrónico del mundo, Huaqiangjiu, donde puedes encontrar desde los últimos modelos de smartphones hasta piezas raras. Aquí cada rincón está lleno de vida y a veces parece que el tiempo se detiene cuando te pierdes entre los puestos. Imagina que esta ciudad se ha convertido en un laboratorio de pruebas para soluciones innovadoras. Shenzhen fue el primero en implementar el concepto de ciudad inteligente, donde la inteligencia artificial maneja el transporte y el consumo de energía. ¿Te has preguntado alguna vez
cómo esto afecta la vida de las personas? Se dice que en una noche clara, cuando la luz de la luna ilumina intensamente los alrededores, se puede ver cómo la montaña parece cobrar vida, mientras los sonidos de la naturaleza se entrelazan con el susurro de historias antiguas. En este lugar, la realidad y los mitos se funden en uno, dejándote con la expectativa de nuevos descubrimientos. Puyehey no es solo un pueblo, sino una verdadera joya entre las montañas de Yunnan. Imaginen un paisaje donde lagos cristalinos reflejan el azul del cielo y rocas se elevan como guardianes de estas tierras. Aquí, la naturaleza y la cultura se entrelazan de tal manera que cada respiración se llena del espíritu de la antigüedad. ¿Qué creen que es lo que hace que este pueblo sea tan popular? El secreto reside en que aquí se encuentran formaciones kársticas únicas que parecen obras de arte natural. Imaginen que algunas de estas formaciones alcanzan alturas superiores a los 100 metros. Eso es 2 veces más alto que un edificio de apartamentos promedio. Pero eso no es todo. Alrededor del pueblo crecen plantas exóticas, algunas de las cuales solo se pueden encontrar en esta región. Por ejemplo, aquí se pueden ver especies raras de lotos y otras flores acuáticas que pintan los lagos de colores brillantes durante todo el año. ¿Saben qué pueden ver por las mañanas en Puyehey? La niebla envuelve las montañas, creando la ilusión de que flotan en el aire. Los lugareños dicen que es el momento en que los espíritus de la naturaleza están especialmente cerca, y muchos vienen aquí para disfrutar de este momento mágico. Y aquí hay un hecho intrigante. Cada otoño en Tsuchaigou se celebran festivales donde se pueden ver danzas vibrantes y escuchar canciones antiguas. Y lo más asombroso es que en este lugar maravilloso que atrae a millones de turistas, aún se pueden encontrar rincones donde la naturaleza sigue intacta. ¿Han oído hablar de Huangshan o las montañas amarillas? Este lugar es famoso por sus paisajes impresionantes, donde las rocas parecen emerger de las nubes y la altura de algunas cimas supera los 1800 metros. 83 picos de la montaña forman figuras únicas que han inspirado a poetas y artistas a lo largo de los siglos. ¿Saben qué es aún más asombroso? En las rocas crecen pinos que pueden vivir 1000 años. Estos árboles, con sus troncos retorcidos y copas densas, crean una atmósfera ominosa, como si guardaran antiguos secretos de la montaña. Pero eso no es todo. Huangshan es conocido por sus fuentes termales, cuya temperatura puede alcanzar los 70 grados Celsius. Imaginen lo relajante que es sumergirse en agua caliente, rodeados de majestuosas cimas y nubes que descienden de las montañas. Y ahora, estos senderos pasan por paisajes pintorescos y formaciones naturales impresionantes que cambian con cada paso. ¿Saben qué ocurre cuando suben a la cima? En un día claro, se abre una panorámica que abarca más de 100 kilómetros, donde las nubes parecen estar a su alcance. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente increíbles. Las leyendas locales cuentan que los espíritus de los antepasados habitan en estas tierras sagradas, observando cada paso de los turistas. Cada alpinista que se encuentra en la cima
respira no solo aire, sino también historia. En el Everest ya han estado más de 80 nacionalidades diferentes y cada una ha dejado su huella. Y lo más asombroso es que, incluso en la altura donde falta el oxígeno, aquí crecen plantas únicas. Algunas de ellas pueden sobrevivir a temperaturas de menos 30 grados Celsius. Imaginen un lugar donde las montañas se elevan hasta una altura de 1000 metros, como gigantescas columnas que señalan hacia el cielo. Zhangjiajie, ubicado en la provincia de Hunan, es el hogar de uno de los parques naturales más impresionantes del mundo, el Parque Nacional Zhangjiajie. Este parque inspiró a los creadores de la película Avatar, y sus únicas mesas de piedra se han convertido en un símbolo del región. ¿Sabían que en este parque hay más de 3000 acantilados verticales, algunos de los cuales alcanzan una altura de 300 metros? Es como si estuvieran frente a una pared cuya altura es comparable a un árbol de 60 años. Estos acantilados se formaron hace millones de años, cuando ríos y vientos erosionaban las rocas suaves, dejando formas fantásticas. Ahora, imagine que sube a la cima de la montaña Tianmen, donde se encuentra el teleférico más largo del mundo, con una longitud de más de 7 kilómetros. Pero esto no es todo. En la cima lo espera un puente de cristal que le permitirá caminar sobre el abismo como si volara entre las nubes. ¿Sabían que en la montaña Tianmen hay una cueva llamada A Través del Cielo? Se formó como resultado de la erosión natural y se asemeja a un gran arco por el cual se puede pasar. Las leyendas locales dicen que este lugar es la entrada al cielo. En Zhangjiajie también se encuentra uno de los cañones más profundos de China, conocido como el Cañón de Zhangjiajie. Su profundidad alcanza los 800 metros y en el fondo fluye un río que serpentea entre las altas paredes del cañón. Esto crea vistas asombrosas que hacen que el corazón se detenga de asombro. El lago Fuxian no es solo un cuerpo de agua, sino uno de los lagos de agua dulce más profundos del mundo, con una profundidad que alcanza los 135 metros. Su superficie abarca aproximadamente 140 kilómetros cuadrados, lo que lo hace del tamaño de una ciudad entera. Sin embargo, lo que realmente es asombroso es que en este lago habita una especie única de pez que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Imagina un mundo submarino donde los peces pueden alcanzar una longitud de hasta 1 metro y tienen cuerpos transparentes. Estos seres se llaman platicodontes y su capacidad única para sobrevivir en condiciones de alta mineralización los convierte en verdaderos enigmas para los científicos. Pero esto no es todo. En el lago también habitan moluscos antiguos cuya edad supera los 10 millones de años. ¿Sabías que es aún más intrigante? Las aguas del lago Fuxian tienen un color azul único, creado por un alto contenido de carbonato de calcio. Esta belleza atrae a turistas de todo el mundo que desean ver cómo la luz solar se refleja en la superficie, creando paisajes inolvidables. Por cierto, en el lago se forman fuentes submarinas que mantienen su nivel de agua. Estas fuentes pueden expulsar hasta 200 litros de agua por segundo, lo que significa que incluso en los tiempos más secos, el nivel de agua permanece estable. ¿Y sabes qué es aún más impresionante? En el lago Fuxian se encuentran restos de antiguas civilizaciones
que dejaron sus artefactos en su fondo. Esto abre nuevas perspectivas para los arqueólogos, quienes están convencidos de que aquí se esconden secretos capaces de cambiar nuestra comprensión de la historia de la región. La montaña lunar, conocida como Yuelianshan, se eleva 36 metros sobre los paisajes circundantes y su forma recuerda un creciente lunar. Imagina que esta montaña no solo es el símbolo de Yangshuo, sino también de toda la región de Guangxi, atrayendo a turistas de todo el mundo que desean ver sus contornos únicos. Cada año millones de turistas llegan aquí para disfrutar de las vistas que alguna vez inspiraron a poetas y artistas. Los habitantes locales creen que la montaña los protege de los espíritus malignos, y aún hoy, en su sombra, se realizan rituales tradicionales que se remontan a épocas antiguas. Pero esto no es lo más interesante. Desde la cima de la montaña lunar se puede contemplar un panorama que deja sin aliento. Formaciones kársticas que parecen talladas en un sueño, extendiéndose por muchos kilómetros. Puedes ver cómo la niebla envuelve las cimas, creando la ilusión de estar en otro mundo. ¿Sabías que hay algo aún más extraordinario? Y cada Algunas de ellas aún conservan colores brillantes a pesar de los siglos. Es interesante que en el Potala no solo se encuentre arte budista, sino también elementos de la pintura tibetana, lo que lo convierte en un verdadero museo al aire libre. El Palacio del Potala no es solo un monumento, sino una historia viva en la que cada detalle tiene significado. ¿Sabías lo más asombroso? En este lugar aún se realizan ceremonias religiosas hoy en día y sigue siendo el centro del budismo tibetano. En el valle de Tsuchaigou se encuentran lagos que parecen pintados con habilidad por un artista. Sus colores varían desde un verde brillante hasta un azul profundo. Estos increíbles tonos se logran gracias a una combinación única de minerales y algas que habitan en estas aguas. Pero lo que es aún más fascinante es que en algunos lagos el agua es tan transparente que a una profundidad de más de 30 metros se pueden ver bosques sumergidos. Cada lago en esta región tiene su propia historia y nombre. Por ejemplo, el lago de las 5 flores, que tiene una anchura de 100 metros, es famoso por su forma que recuerda a una flor. Ahora imaginen que en estas aguas habitan especies raras de peces que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estos peces son parte de un ecosistema que se considera uno de los más valiosos del planeta. Pero eso no es todo. En el valle también hay cascadas que caen desde una altura de más de 100 metros, creando cortinas de agua únicas. ¿Saben cómo suena esta cascada? Su sonido se puede escuchar a varios kilómetros de distancia y atrae a turistas de todo el mundo. En esta región no solo se pueden encontrar maravillas naturales, sino también las culturas de varios grupos étnicos, como los tibetanos y los Tsangani. Sus tradiciones y rituales se entrelazan con los paisajes, creando una atmósfera llena de misterios y historias. А теперь представьте, как в тумане раннего утра местные фермеры, одетые в традиционные костюмы, трудятся, собирая урожай. Они используют методы, которые передаются из поколения в поколение. И это не просто работа, а часть их культуры. Знаете, что самое впечатляющее? Эти террасы не только являются источником пропитания,
но и привлекают миллионы туристов каждый год, так как это место входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Imaginen una muralla que se extiende por 9.000 kilómetros. Es como la distancia de Moscú a Lisboa. La Gran Muralla China no es solo una construcción, es un verdadero archipiélago de historia, donde cada piedra guarda secretos de antiguos imperios y batallas. Las secciones más visitadas se encuentran cerca de Pekín. Aquí los turistas se encuentran con tramos restaurados hasta brillar. Algunos recuerdan un castillo de cuento, mientras que otros son ruinas que apenas se mantienen en pie. Es interesante que solo alrededor del 30% de la muralla se ha conservado en buen estado, mientras que el resto se desmorona lentamente bajo la influencia del tiempo y la naturaleza. Pero esto no es todo. La muralla no solo se construyó para la defensa, también servía como importante ruta para los comerciantes, asegurando la seguridad de los caravanas. ¿Saben cuántos bloques se necesitaron para su construcción? Alrededor de 1 billón. Esto es más de lo que se utiliza en algunos rascacielos modernos. Y ahora, imagine que en su cima no solo se puede ver el panorama de montañas y valles, sino también torres antiguas donde antes vigilaban los soldados. La altura de algunos tramos alcanza los 7 metros y su anchura es tal que por ella podían pasar 5 jinetes en fila.